no es que cambié de género, no es que un día dije, bueno, voy a dejar de hacer rap, voy a empezar a hacer boleros. Trato de ser honesto con lo que me pasa. Todo el espectro musical argentino actual es algo con lo que me gustaría participar. Y en el show lo que armamos son etapas, y justamente lo armé como fue en mi vida. Cada etapa de mi carrera tiene su momento en el show y queda muy lindo. Personalmente a mí lo que me pasa es que en mi época rapera no tuve la oportunidad de hacer un show tan importante como el que hago en el Movistar Arena, pero sí hubo muchísima gente que me apoyaba en ese momento y que venía a los shows y que venía a los lugares. Entonces yo siempre me quedé como con la espina adentro de que no les había podido dar un show a la altura en aquel momento. Y hoy que tengo la oportunidad y sé que hay mucha gente de aquella época que sigue viniendo a los shows, me gusta dedicarles ese momento en un Movistar Arena, en un lugar grande, con todo el sonido, con las pantallas, con los efectos. Y darles ese momento. Siento que es algo que me dan ganas de hacerlo y que lo disfrutan mucho. Y algo con lo que me sorprendí, que yo no sabía bien cómo iba a funcionar, es la gente que me empezó a seguir el último año y medio, cómo iban a reaccionar a que de repente en el show haya un cambio tan radical hacia otro género musical y después volver. Y la respuesta fue muy linda. A mí me sorprendió porque lo que yo pensé que iba a ser como un bueno, y ahora esta gente me va a tener que bancar este tiempo que haga estas canciones, fue todo lo contrario. Después del show, el comentario de la gente que me empezó a seguir por las últimas 3 o 4 canciones era que les gustaba mucho lo que había pasado en el show donde mostré esa etapa de mi carrera. Tengo hechas y que se las muestro a distintos artistas, como fue el caso de Romántico, la última que lancé con Elegante, que le dije, che, Elian, tengo esto. ¿A vos te interesaría? ¿Te gusta la temática? ¿Te gustaría hacer un verso dentro de esta canción? Le gustó la canción, al otro día me estaba grabando el verso. Y hay otras canciones, como Podés Pedirme Perdón, donde la escribí pensando en Ángela Leiva y en que le quede linda. Entonces, esas son las dos maneras que tengo para invitar gente a mi proyecto. A veces escucho la canción y digo, a esta canción le quedaría muy bien a algún artista. Y a veces tengo la canción y digo, yo creo que puede ir bien esta artista, pero necesito que ponga algo de él y que se la adueñe. Entonces ahí se la mandamos para que escriba. Yo soy súper abierto, si me piden que yo escriba las partes de todos, yo las escribo, y si me dicen que quieren escribir cada uno su parte, yo no tengo problema. Me encanta que metan mano en las canciones, y además eso también genera un sonido distinto que a mí muchas veces no se me hubiese ocurrido, como fue el caso de la estrofa que escribió Elegante para Romántico, que creo que lo que hizo en ese caso fue definir el romanticismo que yo había definido a lo largo de la canción, pero de otra manera. No es que cambié de género, no es que un día dije, bueno, voy a dejar de hacer rap y voy a empezar a hacer, ponele, vamos a hablar de Bandido, que fue la primera canción del formato nuevo, voy a empezar a hacer boleros, o Atorrante, que es una cumbia, voy a empezar a hacer cumbias. Lo que me sucedió es que yo, como productor y como compositor, en paralelo a mi carrera artística, ya venía escribiendo canciones para otros artistas, y muchas veces eran canciones más, lo que me pedían era, che, quiero una cumbia, che, quiero un reggaetón, y yo escribía y componía canciones para otros artistas, y muchas veces para mandárselas las grababa yo y se las mandaba toda grabada por mí. Y me fui amigando como con los distintos géneros musicales. Yo, es verdad, pasé de ser mucho más cerrado, de estar muy encerrado en un nicho que era el hip hop, de repente como compositor empecé a abrirme un poquito más. Llegó un punto que ya lo sentía súper natural y era, no sé, un día me salió una canción así para mí y no lo vi como algo raro, porque ya lo venía haciendo para otros artistas. Entonces yo no lo sentí como un cambio. Sé que para el afuera sí se vivió como un quiebre, pero traté de no darle mucha tampoco importancia a eso y de decir, a mí la canción me gusta, me queda cómoda, me gusta interpretarla, me gustó grabarla, la disfruté, así que no tengo por qué darle ninguna explicación a nadie. En mi época anterior también me pasó de tener un público muy adolescente, muy entre 14 y 19 o 20 años, y
Y hoy es un público que de alguna manera sigue estando, pero también se amplió mucho. Hay muchos chicos muy jóvenes que vienen, hay mucha gente entre 20 y 30 y hay mucha gente también de más de 40 años y todos conviven bien adentro del show y eso también es muy lindo de ver porque hay distintas maneras de vivir el show. Tenemos un sector adelante que es el que armamos con mesas donde ofrecemos una especie de como si fuese cena show, pues tener una copa de vino, tomar, estar sentado en una mesa redonda con 4 amigos mirando un show más parecido como estar de fiesta, o podés estar en una butaca más parecido a un recital, o podés estar en un sector parado donde vas a poder saltar un poco más. Entonces cada uno se amolda y arma su show a su manera y personalmente me gusta mucho la amplitud de público que hay en los shows porque me permite también que cada segmento del show conecte quizás un poco más con alguna parte del público y otro más con otra y se vuelve súper dinámico. A mí lo que me asusta es que hubiese pasado si todo esto me hubiese agarrado a los 20, 21 años. No sé cómo lo hubiese procesado mi cabeza, mi cuerpo con la experiencia que tenía en ese momento. Por eso me agarro de la sensación de gratitud de que me esté pasando ahora en un momento donde disfruto y encuentro goce en la tranquilidad, en bajar cambios y no estar constantemente subiendo cambios. Hace que por lo menos lo pueda procesar de una manera mucho más tranquila, me pueda parar a pensar qué es lo que está pasando y me gusta particularmente que me haya agarrado a esta edad. Siento que puedo responder mucho mejor ante el estímulo de lo que hubiese respondido a los 20 años, por lo que te contaba antes de esto de quizás yo no me animaba tanto, quizás a los 20 años me hubiese boicoteado a mí mismo un poquito más, no mucho, pero un poquito me hubiese boicoteado sin darme cuenta. Al de 20 quizás no le diría tanto, le diría más al de 30, yo ahora tengo 38 y quizás el de 30 fue el que la pasó. El de 20 se divirtió mucho y la pasó muy bien y lo que le estaba pasando en ese momento le gustaba y lo aceptaba y le parecía acorde a lo que le tenía que estar pasando. Quizás el de 30 que vivió una bajada y que la sensación fue más como, che, pero como ahora que estoy más cerca de los 30 me va peor que cuando tenía 22, 23, y no tan los 30, te diría más los 33, 34. Fue un momento difícil, se me sumó la pandemia, se me sumaron varias cosas. A ese, de esa edad, de los 33, 34, le diría que puede pasar esto, que puede haber estado muy bien antes, puede haber bajado ahora y que puede volver a subir muchísimo más de lo que se imagina. Que no se lo tome como que bueno, que si ya bajó, sino que puede volver a... La vida puede traer cosas que tenías quizás pensadas para momentos previos, te las puede traer y sorprenderte. Se lo diría porque me pasó. Sí, fui reservado y sigo siendo reservado. Entiendo que cuando perforás en un lugar más popular artísticamente, se empiezan a generar un montón de inquietudes acerca de la persona y las preguntas a veces en las entrevistas dejan de ser tan musicales como estaba acostumbrado y se vuelven más personales porque hay como un interés mayor en ver qué hay detrás de la canción o del artista. Trato de ser honesto con lo que me pasa y si me siento incómodo o no tengo ganas de hablar de algo o hay algo que no lo quiero contar tanto porque son cosas que me guardo para mí, lo hago sin problema, lo explico, nadie se ofende, a nadie le molesta, me parece que la gente también sabe respetar mucho la privacidad, cuando te ven como alguien que cuida su privacidad, lo respetan y tampoco es un cuidado exagerado, pero hay ciertas cosas cotidianas de la vida que me gustan mantenerlas para mí y me gusta que sea así y no tener todo tan expuesto. No, porque se dio naturalmente. En años anteriores yo no he estado en pareja. Los últimos casi 4 o 5 años estuve, sacando cuentas rápidas, estuve sin estar en pareja. Entonces ahora que lo estoy no tengo problema en mostrarlo para nada y me divierte y no sé, me parece que es lindo lo que te digo, ser transparente, me gusta, quizás no hacer tanto hincapié en la privacidad y en cosas ya más quizás del día a día. Crecí con la figura de mi papá y de mi mamá muy presente. Mi papá obviamente ya no está
conmigo, se fue hace muchos años ya, en el 2012, ya hace 12, 13 años. Pero él, el tiempo que estuvo, que fue muchísimo, porque estuvo hasta mis casi, creo que 24, hasta mis 24, 25, estuvo súper presente. Fue el que me inculcó un poco el amor por la música, el amor por la tecnología, que son dos cosas que yo después mezclé como productor y como músico. Y de mi mamá creo que yo lo que más heredé es la actitud, la manera de ser. Me siento muy parecido a ella. Soy reservado, soy callado, mi mamá es bastante así. No soy extrovertido, soy más bien introvertido. Mi papá era súper extrovertido y yo soy bastante más introvertido como mi mamá. Así que como que de cada uno tengo cosas. Y bueno, mis hermanas siempre me han apoyado y han estado muy presentes en mi vida. Siempre fuimos una familia muy unida y creo que bueno, eso también es parte de mi personalidad y de mi vida. En la charla para hacer algo en un futuro, con otros todavía no me animé y en algún momento sé que me voy a animar, pero no sé, la verdad que todo el espectro musical argentino actual es algo con lo que me gustaría participar, y hay un montón también de ídolos populares argentinos que todavía por suerte los conservamos y están entre nosotros y siguen activos, con los que también me gustaría hacer cosas y que de a poco son pequeños sueños que voy cumpliendo. No me gusta dar nombres porque siempre me voy de las entrevistas pensando que dejé afuera algún nombre, pero la realidad es que, como te decía, a mí siempre en la música me gustó experimentar. Para mí los géneros musicales son simplemente esos géneros musicales, pero todo es música y todo es combinable entre sí, y siento que podría hacer una canción linda con cada uno de los artistas que están dentro de la industria musical argentina en este momento. Mirá, a nivel show y espectáculo, a mí los Movistar Arena me animaron a poder hacer shows más grandes y a confiar en que con un buen equipo se puede armar un show mucho más lindo. Y el show que estamos haciendo ahora particularmente, yo lo veo muy escalable a estadio. Siento que todo lo que es la escenografía podría crecer muchísimo más y podríamos hacer algo más grande en un estadio, así que en algún momento me encantaría tener el apoyo de un público que me permita hacer un estadio. Es un sueño que me empecé a permitir ver y visualizar después de los Luna Parks y de los Movistares. Dije, che, esto se podría hacer en un lugar más grande y sería mejor todavía.